Bueno, en primer lugar, al margen de mi posición política, ideológica, de la historia de mi vida además, yo quiero agradecer al presidente este esfuerzo por la paz. Y lo agradezco como madre, como hija, como hermana, como parte de esta tierra. Agradezco el coraje que tiene, presidente, para no responder con mal al mal, para no responder con odio, el coraje para no aceptar que ninguno de esos ataques toquen su ego y para no responder con soberbia. Se necesita mucha humanidad, mucha valentía y mucho amor por el pueblo para tener la postura que usted ha tenido. Y yo, como madre, le agradezco mucho eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante para entender el espacio de diálogo y el espacio de paz, para entender que podamos compartirlo, construirlo y mantenerlo, que haya un reconocimiento del otro. Yo escuchaba a uno de los compañeros judíos que él hablaba del que comencemos a ser nosotros y no que sean ellos y nosotros. Yo creo que eso va a ser un esfuerzo gigantesco, pero podemos lograrlo. Pero es importante, en primer lugar, para lograrlo, reconocer. Y ese reconocimiento nos va a permitir aceptar, no tolerar al otro, es aceptar al otro. Nosotros en este momento estamos en una situación en la que nos podemos diferenciar. Nosotros entendemos que es necesario aceptarnos en la diversidad y aceptamos que existe la derecha en este país, que existe la derecha y que tiene propuestas. Pero es fundamental que la derecha acepte que existe la izquierda y que es mayoría y que ha ganado en la mayoría de los procesos electorales y que este pueblo ha decidido vivir en democracia. Y cuando uno vive en democracia, acepta el resultado de un proceso electoral y ese siempre responde a la voluntad de la mayoría. Para aceptar la voluntad de la mayoría, uno tiene que ver al otro como un igual. Y ahí tenemos que hacer una revisión histórica que es fundamental. Nosotros venimos de un proceso de conquista donde el indígena era considerado una bestia, un animal, donde el afrodescendiente era considerado una bestia, un esclavo, un animal, donde el mestizo era considerado una bestia, un esclavo, un animal, un inferior. Hay que romper con esa historia, hay que romper con ese modelo cultural de castas, donde había que hacer una limpieza de sangre para poder ser aceptado como parte de la sociedad. Eso está presente, porque cuando uno lee artículos, ve Twitter y ve la lógica de muchos medios, donde la comunidad humilde, que es la mayoría de este país, como fue en el 2002, es considerada chusma, horda, es considerada desdentado, son considerados los miches, los monos, cuando esos son los calificativos puestos en ese momento a nuestro comandante Chávez. Gran parte del odio era por su condición de mestizo, era por su condición de hombre humilde, es porque decía, yo soy un arañero de Sabaneta. Gran parte del estigma, gran parte de la ira era ocasionada por un modelo cultural con el que tenemos que romper. Porque existe no solamente de parte de un sector, muchas veces somos mestizos, somos morenos y queremos blanquearnos, limpiarnos de eso que parece una carga pesada, de la condena que tenemos por nuestro origen o por nuestra condición social. Entonces, esas son verdades que hay que decirse. Esta historia no empezó aquí. Eso es parte de un modelo que tenemos, que no lo empezó Chávez, no. Señores, hace 25 años, en el año 89, un día exactamente como hoy, se estaba masacrando a un pueblo. Miles y miles y miles de hombres y mujeres eran asesinados en las calles de Caracas, allá en Miranda, en muchos lugares de este país, pero sobre todo en las zonas populares. Porque nuestra ciudad, la que está en los cerros, no era considerada ciudad, era el margen, era lo que estaba al borde, eran ciudadanos no ciudadanos, a veces sin acceso siquiera a la cédula de identidad.
Y yo estoy hablando y pido que me disculpen por la pasión, pero es que hoy es 28 de febrero. Hoy es un día muy doloroso para esta tierra. Fue un día trágico. Miles de hombres, de mujeres y de niños, pero de niños y niñas fueron asesinados por ir a buscar una mantequilla, por reclamar lo que tanto se les había negado, por la burla de haber escogido un presidente que inmediatamente los traicionó y hizo un pacto con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. Esta historia no empezó aquí, compañeros. No podemos culpar al presidente Nicolás Maduro de tratar justamente de enfrentar ese modelo terrible que hemos heredado. El presidente Chávez llevó a pulso la paz, a pulso, porque si no hubiese llegado la revolución bolivariana, este país sería un país devastado, sería un país en guerra absoluta, porque ese pueblo que salió a la calle el 27 y 28 de febrero, ese pueblo que después se levantó uniformado el 4 de febrero del 92 y el 27 de noviembre, es un mismo pueblo. Era un pueblo que había sido humillado, estafado y que estaba perdiendo cualquier posibilidad de creer en las instituciones y en la democracia. Ese pueblo logró buscar un camino, lo encontró por la vía democrática con el comandante Chávez y lo materializó justamente en el año 98 por un proceso electoral. Volvió a tener fe, volvió a tener confianza en las instituciones y logramos una victoria extraordinaria. Yo quiero, compañeros, para cerrar, y creo que para aceptarnos tenemos que entender en este momento que hay diferencias, que somos diversos, pero que todas y todos tenemos derechos, no privilegios para un solo grupo, derechos para todas y para todos los ciudadanos de esta república. Pero quiero cerrar con algo que me dijo una señora. Ella me decía, ¿cómo es posible que si hay un problema en una casa, en una familia, a uno de los hermanos se le ocurra que la solución es quemar la nevera, quemar la cocina y llamar a los vecinos para que exploten la casa? Eso no tiene ningún sentido. Los problemas, las dificultades que tengamos, por las razones que sean, por especulación, por acaparamiento, o porque hemos tenido malas decisiones, o porque nos están llevando a través de contrabando buena parte de la producción. Las dificultades que sean las tenemos que resolver aquí, nosotras y nosotros dialogando, porque el espíritu del presidente Chávez y el compromiso que ha asumido nuestro presidente Nicolás Maduro es el de diálogo, es el de aceptar las responsabilidades y de buscar las soluciones. Nosotros tenemos que enfrentar algo que sí puede ser el perturbador de esta posibilidad de diálogo y de mantener la paz para nuestras hijas y para nuestros hijos. Son los intereses extranjeros, foráneos, a los que no le importa que aquí haya una guerra, a los que les interesaría que aquí haya una guerra. Nosotros llamamos a que ninguna de nosotros escuche esos intereses extranjeros. Ningún empresario de este país se va a beneficiar de que caigan bombas sobre este país, a menos que sean socios de las empresas que luego llegan a restaurar los países, pero no queda nada, solo queda muerte y odio. Nosotros, todas y todos, por más diferencias y contradicciones que tengamos, tenemos un mismo espacio.